los últimos capítulos. Bueno, nos queda todavía, ¿no es cierto? Pero ya viendo cómo va el avance del libro, ya me imaginaba que quizás a mediados de año ya estaríamos concluyendo este libro de los hechos. La verdad es que es sorprendente ver cómo históricamente también la iglesia ha ido avanzando y progresando en todas las regiones, o sea, en toda la región de allí de Europa y de Asia, ¿no es cierto? Y la semana pasada estuvimos viendo específicamente eh, el capítulo 18 que nos muestra cuando Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, ¿no es cierto? Allí en Corinto ocurren algunas cosas muy interesantes, muy importantes eh, que estuvimos viendo la semana pasada. Primeramente vemos cómo el apóstol Pablo se encuentra con Priscila, con Aquila, ¿no es cierto? Y ellos realmente se juntan con Pablo como verdaderos compañeros, aliados en la predicación de la palabra. La verdad es que también como eran del mismo oficio, se quedaban juntos, ¿no es cierto? Y trabajaban juntos, porque su oficio era hacer tiendas y cada día de reposo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo persuadía a judíos y a griegos y les predicaba acerca de la palabra del Señor. En este momento, ¿no es cierto? Vemos cómo el apóstol Pablo se encontraba con estas dos personas que eh, se unen a él, ¿no es cierto? Y son verdaderos eh, personas realmente cercanas con los que realmente compartía todo en el día a día. Me parecía algo que se destacaba la semana pasada, un punto a destacar, la importancia de esto también, la importancia de personas así de cercanas, ¿no es cierto? Porque asimismo también el apóstol Pablo después habla de ellos mismos a otras personas, como gente que fue de mucha bendición para todas las iglesias. Em, y así se refiere a Priscila y Aquila. Em, También vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Em, Cómo la verdad es que cuando el apóstol Pablo predicaba en la sinagoga, realmente siempre había mucha oposición y siempre los judíos que se encontraban allí siempre estaban refutando las palabras que el apóstol Pablo decía. El Señor Jesucristo, Dios mismo le fue mostrando a Pablo realmente que su camino más allá de predicar hacia los judíos solamente, sino que también se tendría que dirigir principalmente a los gentiles. Y así es como el apóstol Pablo también empieza a tener esta visión, cuando dice, yo limpio desde ahora miré a los gentiles, porque realmente esto ya cada vez que el apóstol Pablo predicaba, los judíos, se oponían, blasfemaban. Hemos visto que al apóstol Pablo lo han llevado para que lo encarcelen, ¿no es cierto? Para que hagan distintas cosas con él. Y la verdad es que los judíos siempre han sido un blanco difícil, un target difícil para el apóstol Pablo, un objetivo difícil para el apóstol Pablo, porque realmente eh, el apóstol Pablo con mucha insistencia, ¿no es cierto? Iba y les predicaba semana tras semana en distintas sinagogas y ellos solamente siempre han respondido con oposición y blasfemia ante el Señor. El apóstol Pablo finalmente entiende lo que el Señor le mostraba, es que realmente hacia los gentiles era hacia donde iba su mensaje, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo realmente mostraba dedicación en la predicación de la palabra, mostraba mucha dedicación porque vemos que también eh, se detenía en ciertos lugares, por ejemplo,
nos muestra que em, el apóstol Pablo se detuvo allí, ¿no es cierto? 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Eso realmente es bastante tiempo. Es un tiempo para que las personas que estuvieran ahí realmente eh, pudieran ser discipuladas y pudieran completar, ¿no es cierto? Ir, completar su aprendizaje, ir resolviendo sus dudas también, ir avanzando, ir creciendo en el conocimiento también de la palabra del Señor y ir creciendo en el Señor juntos como iglesia. Finalmente, vemos cómo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, al final de estos versículos que leíamos, se despidió de los hermanos, ¿no es cierto?, y navega a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Muy bien, hermano. Y para hacer la continuación, ya para ir leyendo lo que viene esta semana, vamos a leer desde el versículo 22 del capítulo 18, que son unos poquitos versículos, y del capítulo 19 vamos a leer hasta el versículo 22. Así que del 22 perdón, sí, del 22 del 18 hasta el 22 del 19. Dice así la palabra del Señor. Habiendo arribado en Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y el capítulo 19 dice así. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún, y hacía Dios, perdón, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo,
Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario también ver a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Que el Señor bendiga su palabra el día de hoy, hermano. La verdad, una lectura extensa, pero la verdad es que todo tenía un hilo conductor, ¿no es cierto? Vemos en el capítulo 18 al final que el apóstol Pablo zarpa a Éfeso, ¿ya? Eso es lo último que habíamos visto la semana pasada en los versículos que habíamos leído, pero y el apóstol Pablo también prometía que volvería con los de Éfeso, si el Señor así lo permitía. Y em, vemos también que arriba a Cesarea para saludar a la iglesia y desciende a Antioquía. Ahí estamos viendo también, hermanos, lo que sería el comienzo de su tercer viaje misionero, ¿ya? El comienzo de su tercer viaje misionero. Y entre medio de estos versículos donde muestra el viaje de Pablo, también nos encontramos con la predicación de Apolo en Éfeso, de Apolos en Éfeso, ¿no es cierto? Estaba este hombre, ¿no es cierto?, que se llamaba Apolos, era un varón elocuente, nos dice la escritura. Él había sido instruido, pero solamente conocía acerca del bautismo de Juan, ¿ya? Él solamente conocía del bautismo de Juan. Y aunque él hablaba con harto de nuevo, o sea, hablaba muy bien en la sinagoga, eh, nosotros vemos en la escritura acá que Priscila y Aquila escuchan su predicación y la verdad es que toman a Apolos para exponerle más exactamente el camino de Dios, ¿no es cierto? Nosotros también sabemos que Priscila y Aquila, al haber compartido día a día con el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Al tener esta interacción diaria donde podían discutir de la palabra del Señor en el día a día, también, ¿no es cierto? Ellos pueden escuchar a Apolos y también ayudarle, ¿no es cierto? Ayudarle para que también conozca más exactamente el camino de Dios, ¿no es cierto? Que pueda conocer en una exposición quizás más acabada, quizás en un plano más completo, el camino de Dios. Porque él, como nos dice la palabra, solamente conocía acerca del bautismo de Juan, lo cual sirvió luego, y lo podemos ver en las escrituras, porque fue de gran provecho para los que habían creído, ¿no es cierto? Luego lo envían, eh, luego él quería pasar a Acaya, y él va allá, ¿no es cierto? Va a Acaya, em, y fue de gran provecho para los hermanos que por la gracia habían creído, ¿ya? Porque él con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces acá conocemos a este judío llamado Apolos, que tiene un proceso realmente de aprendizaje donde Priscila y Aquila lo disipulan, ¿no es cierto? Y finalmente esto concluye también en que con vehemencia, nos dice la escritura, refutaba
a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. Fue de mucha bendición para la iglesia en Acaya, ¿no es cierto? Y mientras esto ocurría, ¿no es cierto? Mientras esto pasaba, también vemos que em, el apóstol Pablo llega a Éfeso y hay a ciertos discípulos que también ellos solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ¿ya? Ellos solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. El apóstol Pablo, la verdad es que le enseña la fuente, la base de este bautismo, ¿no es cierto? Que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y cuando ellos oyen esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿no es cierto? En el nombre del Señor Jesús. Creyendo con certeza, ¿no es cierto?, acerca del Señor Jesús, el apóstol Pablo imponiéndole las manos sobre él también, vino sobre ellos el Espíritu Santo, creyendo con certeza y conociendo del Señor Jesucristo. También vemos que el apóstol Pablo se queda 3 meses en la sinagoga hablando acerca del reino de Dios, ¿ya? Pero como algunos no creían y estaban endurecidos, se apartó de ellos, separando a los que eran discípulos y discutían de las escrituras en, nos dice, en la escuela de uno llamado Tirano, discutían de las escrituras y lo continuaron haciendo así por un espacio de 2 años, ¿ya? Imagínense un lugar por 2 años donde la gente podía llegar para aprender de las escrituras también, ¿no es cierto? Y desde el versículo 12 vemos que Dios hacía milagro de parte de la mano de Pablo, ¿no es cierto? Y vemos también cómo habían ciertos judíos que no conocían el nombre del Señor, que no eran creyentes, pero intentaban invocar su nombre sobre personas que tenían espíritus malos, quizás por ganarse su propia reputación, ¿no es cierto? Quizás por ganar dinero, en fin, quizás cuáles eran los motivos de estos judíos, pero vemos que el espíritu malo cuando oye a este brujo, ¿no es cierto?, a esta persona, la verdad es que el espíritu malo reconoce a Jesús y a Pablo, ¿ya? Pero no es capaz de reconocer a esta persona, ¿ya? A esta persona. Y lo que ocurre con este espíritu malo, la verdad es que fue de testimonio para todos los que vivían en Éfeso. Y el nombre del Señor Jesús era magnificado, ¿por qué? Em, porque porque em, la verdad es que quedó en evidencia la, la verdad, lo inepto, la inaptitud que tenía, ¿no es cierto?, Em, el poder de aquel brujo, ¿no es cierto?, de aquel brujo, de aquel exorcista ambulante, nos dice la escritura, esa era la palabra que estaba buscando, de aquel exorcista ambulante, la inaptitud de aquel exorcista ambulante. ¿Ya? Y la verdad es que en Éfeso, finalmente, aquellos que eran idólatras, brujos, hechiceros, exorcistas ambulantes, quemaban sus libros y confesaban, ¿no es cierto? Confesaban sus pecados. Algo muy interesante, la verdad. Algo muy interesante que ocurre, muy importante. Se daban cuenta de sus hechos, ¿no es cierto? Magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, una transformación completa, abandonan, ¿no es cierto?, sus antiguas prácticas, ¿ya? Y quemaban los libros de magia, ¿no es cierto? Y, y echaron cuenta de su precio y hallaron que era 50.000 piezas de plata, ¿ya? Em, Esto por parte de aquellos exorcistas. Em, Y la verdad es que vemos a lo largo de estos versículos es que eh, la permanencia en un lugar es importante. Pensar en cómo el apóstol Pablo permanecía en los lugares predicando y,
a los que creían no solamente esperaba que creyeran y después iba para otro lugar, sino que también es importante ese trabajo de apoyarse, de discipularse. La verdad es que permitir, o sea, enseñarles también el apóstol Pablo. Por otra parte, también veía que es importante también nosotros permitir ser enseñados, ¿ya? Ser enseñados. Lo vemos con Apolos, lo vemos con Apolos, que Apolos permitió ser enseñado por Priscila y Aquila, y esto finalmente concluye en mucha bendición para los creyentes en Acaya, para los creyentes en Acaya, porque pudo ir con un mejor mensaje, ¿no es cierto? Eh, y eh, la verdad es que es muy importante esto, ser enseñado, el aprendizaje. También vemos que el apóstol Pablo predica insistentemente, ¿no es cierto? Ya lo había mencionado. Es importantísimo realmente para nuestro crecimiento el congregarnos, abrir la escritura. eh, la verdad es que lo que vemos que hacen en casa de tiranos, de discutir cada día, perdón, en la escuela de tiranos, es algo que realmente es importante también para nosotros. Por eso también tenemos este espacio, hermanos, y la verdad es que lo ideal es siempre aprovechar cada espacio que el Señor nos da al máximo para poder ir creciendo y conociendo más de Él. Esto es lo que quería comentar yo, quizás un poco más extenso de lo normal, pero allí quizás algún otro hermano eh, pueda comentar algo más también. Bueno, voy a comentar algunas cosas, tal vez volviendo un poquito atrás al capítulo 18. Eh, Primero que todo sobre lo que pasa con Apolos. Eh, Eso básicamente, aquí hay algo interesante porque Apolos conocía las escrituras, nos dice la palabra. Bueno, él llega desde la ciudad de Alejandría, en Egipto, al sur, ¿cierto? Al otro lado del mar. Él era un conocedor de la escritura, al mismo tiempo probablemente tenía mucho conocimiento en la cultura helénica o griega, ¿cierto? Estaba más relacionado con el mundo extranjero, eh, pero no obstante era judío, pero tenía cierto roce digamos, el mundo intelectual o con la sabiduría o con el conocimiento que había en Alejandría, que recordemos tuvo una gran biblioteca, era un almacén de conocimiento también. Había sido instruido en el camino del Señor y enseñaba acerca del Señor. Aunque en su doctrina, por así decirlo, en el cuerpo de su doctrina y de su enseñanza, faltaban algunas cosas. No obstante, él tenía un espíritu entusiasta, ¿cierto? Nos decía la NTV, o predicaba y enseñaba con entusiasmo en el espíritu. También él tenía valentía, era elocuente, tenía excelentes cualidades para ser usado por el Señor. Tenía bastantes cosas muy buenas. Eh, y había cosas que había que corregir, y en esa tarea participó Priscila y Aquila cuando le explicaron el camino de Dios con más precisión. Eh, Específicamente acerca del bautismo. También Pablo se encuentra con esta carencia cuando va hacia Éfeso y encuentra personas que no habían recibido el Espíritu Santo y que solamente conocían el bautismo de Juan. Entonces,
nos encontramos con personas que eran creyentes, que el evangelio se estaba expandiendo, y no exclusivamente por la predicación de Pablo o de los colaboradores de Pablo. Los viajes misioneros de Pablo no fueron el único medio por el cual el evangelio del reino se fue expandiendo y fue llegando hasta regiones más remotas y más alejadas de Jerusalén. Recordemos que habían 12 discípulos, a pesar de que uno de ellos fue asesinado a espada en Jerusalén, pero otros también trabajaron en la expansión y por sobre todo creyentes, discípulos, no contados los 12 apóstoles, ¿cierto? Pero sí discípulos que por distintos motivos, por ejemplo, los que creyeron en Jerusalén cuando se predicó en lenguas, cuando se habló en lenguas después de Pentecostés, todos ellos volvieron, después de celebrar la fiesta judía, volvieron a sus regiones. También hubo un éxodo de Jerusalén después de una persecución, y así muchos viajaron y se estaban conformando comunidades cristianas en distintas partes, no solamente las que fundó Pablo. Y algunas de ellas tenían algunas diferencias, y que Pablo también se encarga de colaborar en corregir, como era el tema de enseñar acerca de la importancia del bautismo de Jesucristo, ¿cierto? Este testimonio externo de algo que, de una nueva vida, de esa vida que queda atrás, del bautismo en Cristo, y posteriormente esta muestra de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno, para obtener esta vida en la cual los creyentes obran, actúan, caminan guiados por el Señor y viviendo para Dios. Eh, Eso respecto al capítulo 18. El capítulo 19 nos habla de ya el tercer viaje misionero. Pablo va, se me había perdido, Pablo va hacia Jerusalén. Esto ocurre en el capítulo 18, dice en el verso 19: primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás mientras estuvo en Éfeso, dice la NTV, viajó a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó al irse. Sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a las iglesias en Jerusalén. Esto está en el capítulo 20, está en el versículo 22 del capítulo 18. Luego regresó a Antioquía, que sabemos que es su iglesia local, por así decirlo, su iglesia, su congregación, de donde él fue encomendado. Entonces él vuelve después de Jerusalén a Antioquía, y dice que después de estar en Antioquía regresó a Galacia y Frigia. Y allí comienza lo que sería el tercer viaje misionero de Pablo. Se hace un paréntesis con lo que ocurre con Apolos, Aquila y Priscila, en Éfeso. Y luego en el capítulo 19 se detallan el tercer viaje misionero. Y como decía, acá pasa lo mismo con la enseñanza, por así decirlo, incompleta que tenía Apolo sobre el bautismo. Y vemos acá que a ellos se les enseña, se les bautiza, reciben el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas, profetizaron. Acá también se refiere a otros idiomas. Ellos, al igual que en Pentecostés, hablaron en otro idioma, y muy probablemente con el mismo propósito, es decir, de contar las maravillas del Señor en el lugar allí donde se encontraban. Luego tenemos a Pablo en Éfeso, versículo 8. Esta visita es prolongada, nos dice que
Fue por 3 meses, luego del rechazo hubo una enseñanza de 2 años en la sala de conferencia de Tirano, dice la NTV, creo que la Reina Valera dice la escuela de Tirano, si no me equivoco. Y así es como Pablo ya comienza una predicación extensa en la región de Asia. Es interesante que la predicación no es predicar, se convierten y se van, sino que se quedan por tiempos largos y hay una enseñanza profunda y en detalle. Sobre Apolo, Priscila y Aquila le explicaron en detalle algunos asuntos y vemos por el tiempo en el que se queda Pablo en la región que también la enseñanza fue al detalle. El versículo 10 nos dice que fue durante 2 años, de modo que toda la provincia de Asia, judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Fue un trabajo largo, un trabajo extenso del cual nos entregan mayores detalles. No obstante, se ve, por ejemplo, el avance que tiene ahora las consecuencias de la predicación del Evangelio por sobre las creencias, costumbres y relación que tenían los habitantes allí con la hechicería, con el mundo espiritual, ¿cierto? En el uso del paganismo, ¿cierto? Que cómo se relacionaban los pueblos con el mundo espiritual. Eh, Se relacionaban de manera negativa. El versículo 11 nos habla de los milagros. Versículo 12, era tanto así que llevaban objetos, ¿cierto? Que cuando eran tocados por Pablo, eran sanados sus enfermedades y los espíritus malignos salían. Y esto del grupo de judíos que expulsaban espíritus o que eran exorcistas, hay autores que detallan que era común en la época, ¿cierto? Que los judíos se dedicaran a exorcizar, a expulsar espíritus malignos. Habían grupos de judíos que lo hacían. No era algo extraño para la gente que se hiciera. No obstante, era, era algo tan débil y al borde del fraude, ¿cierto? En el límite de lo que sería el engaño también, muchas veces, en comparación con lo que hacía el Señor a través de los creyentes. No tenían potestad de parte del Señor. Esa potestad solamente la da el Espíritu Santo y ellos no la tenían, por mucho que dijeran en el nombre de Jesús. Y es tan así que es como que los espíritus se burlan de ellos y les dañan. Y nuevamente vemos acá que cuando hay espíritus malignos obrando o actuando, siempre es para dañar al ser humano. Eh, hay grupos de personas que se dedican a relacionarse con el mundo espiritual de manera negativa, de manera en clave pagana, ¿cierto? Y, y eso siempre termina mal. Personalmente me ha tocado conocer algunos casos en el sur de personas que realizaban ciertas cosas y y esos asuntos nunca terminaban bien, siempre terminaban en daño hacia las personas y hacia los mismos que lo practicaban. Eh, Esto fue tan potente, la potestad que tenían los creyentes, no solamente en la enseñanza, en la autoridad para explicar la escritura, en la cantidad de personas que creían, sino en el avance y la conquista que iban realizando en el mundo espiritual, por así decirlo, en las potestades, en lugares
celeste, ¿cierto? Hay una realidad espiritual que va entrelazada y que también va retrocediendo ante la predicación del reino de Dios o la enseñanza acerca del reino de Dios. Y en el fondo, cómo el reino de Dios se va extendiendo y va derribando, derribando estas pequeñas potestades que antes actuaban libremente, pero que ante el Evangelio y ante el Espíritu en los creyentes pierde todo poder, pierde todo poder. Tanto así que queman, bueno, muchos de los que practicaban estas cosas creen y queman una cantidad de escritos con un avalúo millonario, ¿cierto? Eh, allí, bueno, la Iglesia Católica ha practicado la quema de literatura, ¿cierto? De la historia, pero no es algo que la escritura nos tenga que decir que se impone, ¿cierto? No es que los creyentes tengan que imponer a la gente quemar sus libros, son ellos voluntariamente, en libertad de acción, y los que, los que llevan esto a la hoguera pública y los queman. No es una iglesia institucionalizada, ¿cierto? Relacionada con las potestades, con los poderes en una ciudad, que tenga que obligar a las personas a quemar sus libros, como lo ha realizado la Iglesia Católica, sino que ellos voluntariamente lo hicieron. Eso quería compartir. Sí, muy bien. Muchas gracias, Patricio. Justo con lo último, claro, es verdad, quizás no malinterpretar que siempre los creyentes hacían esto voluntariamente. Aquellos que estaban entregados al paganismo, voluntariamente ellos dicen, no, esto no, ya no me identifica más, ni siquiera le querían sacar una ganancia a aquellos libros. No podría pensar, em, bueno, por ejemplo, yo me pongo a pensar, quizá el computador me distrae mucho, eh, lo vendo y ya no me va a distraer tanto, y con la plata quizás qué haré. Es un ejemplo básico, pero lo pensaba de esa manera también. Em, Ellos realmente querían, como, como los vikingos cuando quemaban sus barcos, realmente eh, dejar atrás eso totalmente, sin ninguna ganancia, absolutamente, y eh, entregarse de lleno a esta nueva vida en Cristo, a esta nueva vida en Cristo. Muy bien. Para concluir, hermanos, podríamos